Sierra de Historias, con Alberto Garín. Nuevo Baztán es una localidad situada al oriente de la Comunidad de Madrid, establecida a comienzos del siglo XVIII por la iniciativa de un hombre cercano a la corte primero de Carlos II, pero sobre todo de Felipe V, Juan de Goyeneche, que quiso imitar el modelo de las fábricas reales francesas impulsadas por Colbert. Goyeneche consideraba que la mejor manera de modernizar la economía de un país pasaba por detectar una carencia comercial, poner en marcha una fábrica que fuera capaz de abastecer esa carencia comercial y a partir de ahí todo tenía que resultar exitoso. Pero Goyeneche se equivocó, porque lo que no se dio cuenta es que no es la iniciativa empujada por un funcionario del Estado quien viene a suplir esa carencia, sino la libre competencia en el mercado, cuando unos emprendedores consideran que es el momento de arriesgar su capital y su tiempo en la creación de ese producto que está demandando el mercado. Y como Goyeneche se equivocó, Nuevo Baztán fue un fracaso. Un fracaso que, sin embargo, ha quedado materializado en un conjunto histórico de gran belleza, no podemos negarlo, pero que permaneció abandonado desde que la última fábrica impulsada por Goyeneche cerró en la segunda mitad del siglo XVIII hasta hace prácticamente medio siglo. Nuevo Baztán es indudablemente el mejor ejemplo de cómo estos empeños estatistas de activar la economía suelen tender a ese fracaso. Y sin embargo, por lo general no aprendemos y esperamos que esas iniciativas estatales al final terminen por funcionar. Al este de la Comunidad de Madrid, en un paraje que hoy queda a medio camino entre la carretera de Valencia y la carretera de Barcelona, a comienzos del siglo XVIII se creó el poblado de Nuevo Baztán, una iniciativa emprendida por un periodista, empresario y hombre de la corte de Carlos II, Juan de Goyeneche, que con la llegada de los Borbones de Felipe V se volvió un entusiasta de la nueva dinastía. Lo que Goyeneche quiso hacer en Nuevo Baztán fue el primer modelo de ciudad industrial en España. Para ello contó con el buen hacer de José de Churriguera, su arquitecto de cabecera, que diseñó de partida una traza urbana que se articulaba a partir del que había de ser el edificio principal del conjunto, la iglesia, junto a la cual se levantó el palacio que había de servir al tiempo de residencia para Goyeneche y como centro administrativo de esta ciudad industrial. Es muy interesante porque cuando visitamos Nuevo Baztán nos damos cuenta que ese eje principal es el establecido entre el Gran Parque, que linda con la carretera que lleva a Nuevo Baztán, y la propia iglesia, a pesar de que en las redes sociales se habla directamente del Palacio Iglesia o sencillamente del Palacio de Goyeneche, olvidando el carácter eminentemente católico en estos comienzos del siglo XVIII del Reino de España y en donde era inconcebible la idea de crear algo como una ciudad nueva en donde el centro no fuera esa plaza principal mirando hacia la iglesia. Una iglesia dedicada a San Francisco Javier porque Goyeneche era de origen navarro, del Valle de Baztán, de ahí que a su nuevo poblado le llamara Nuevo Baztán y que le dedicara ese poblado a San Francisco Javier. Y como decimos, junto a la iglesia, el palacio, la residencia de los administradores y del propio Goyeneche. Toda esta obra va a ser lanzada y desarrollada por Churriguera entre 1709 y 1713. Estamos en la última etapa de la Guerra de Sucesión Española, cuando Felipe V ha tomado en sus manos la dirección de la contienda y cuando hay un grupo de nobles e ilustres españoles, entre ellos el propio Goyeneche, que apuestan claramente por el candidato Borbón. Muy interesante porque dentro de esa apuesta hemos de entender esta creación de Nuevo Baztán. La iglesia es sencilla, una planta cuadrada con un presbiterio en un extremo que rompe ese cuadrado,
Una planta cuadrada, 3 naves, 3 tramos, crucero en medio, cubierto por una cúpula semiesférica. Una solución que, como vemos, se aleja un tanto de los ejercicios longitudinales tan propios de la Contrarreforma y se adentra en todos estos juegos creativos que a lo largo de los siglos XVII y comienzos del XVIII tenían los arquitectos, manteniendo esa longitudinalidad del templo, buscando soluciones más atrevidas. Y aquí Churriguera se dejó llevar por ese modelo un tanto más atrevido. El resultado, como decimos, es un templo relativamente pequeño, lo cual marca bien que las ambiciones de Goyeneche eran limitadas. Era consciente que estaba creando, hemos hablado de una ciudad industrial, estaba creando un poblado industrial donde la cantidad de habitantes iba a ser relativamente limitado, unos pocos cientos, y la iglesia no necesitaba un gran espacio. En la iglesia, como decimos, dedicada a San Francisco Javier, el patrón navarro, el patrón por antonomasia de Goyeneche. Y a la par, el palacio, siguiendo las fórmulas tradicionales de los palacios españoles, un gran prisma, con torres en los ángulos, coronadas por chapiteles de pizarra, el modelo que ya se había establecido a mediados del siglo XVI en el Escorial y que va a perdurar hasta estos comienzos del XVIII. Precisamente será con la llegada de los Borbones, en la ultimísima etapa de Felipe V y sobre todo con Fernando VI y Carlos III, cuando este modelo escurialense comience a transformarse. Y la organización interna, muy sencilla, un gran patio central donde toda esa ornamentación que estábamos viendo al exterior en la fachada, sobre todo en los marcos de los vanos, ya es mucho más sobria, un gran patio central a partir del cual se articulan los 2 niveles de este palacio, que, como decimos, era al mismo tiempo la residencia de Goyeneche. Hemos de pensar que don Juan de Goyeneche falleció aquí en Nuevo Baztán en 1735, y las oficinas administrativas de todo este conjunto industrial. Es muy interesante porque estamos viendo que en la concepción de este poblado industrial se comenzó por establecer la iglesia y el espacio para los administradores, 1709, y hubo que esperar un año para que en la cercanísima localidad de Olmeda de las Cebollas, hoy Olmeda de las Fuentes, se construyera y se pusiera en marcha la primera fábrica vinculada a este conjunto industrial, en concreto la de paños, para abastecer de paños al ejército de Felipe V. Una jugada muy interesante por parte de Goyeneche, puesto que él es uno de los ilustres que adelantó un préstamo al monarca para mantener el impulso de la guerra, y a su vez es el que abastecía a ese ejército de Felipe V, por tanto recuperando parte de su inversión. Por detrás del conjunto iglesia-palacio se articuló un gran patio en torno al cual se levantaron una serie de crujías. Lo que estamos viendo aquí es una crujía perpendicular a este sector del patio y que se nos queda en la plaza lateral de la iglesia, la llamada Plaza del Secreto, que es parte de esa articulación urbana que desarrolló Churriguera y que comentaremos dentro de un momento. Pero decíamos, por detrás de la iglesia-palacio se articuló un gigantesco patio, conocido hoy como la Plaza de las Fiestas, con sus crujías, que más allá de que la plaza propiamente dicha podía ser empleada para eventos lúdicos de la comunidad de Nuevo Baztán, de ahí ese nombre de las fiestas, y los balcones de las crujías servían a su vez como el graderío al que seguían esas fiestas. En esas crujías la idea era establecer parte de las actividades industriales asociadas a Nuevo Baztán. Tras aquella fábrica de paños llegaría una de sombreros, una muy interesante de vidrio, una de cerámica, toda una serie de iniciativas en las que Goyeneche se vio envuelto en una obsesión que él había tenido desde su juventud. Él es el hijo menor de esta familia Goyeneche del Valle del Baztán, que ha acudido a Madrid para pasar a formar parte del funcionariado de la corte de Carlos II, se forma en el Colegio Imperial, a la sombra del conde de Oropesa, y bebe de toda la política de Colbert, ese ministro de Economía francés de Luis XIV, que considera que el desarrollo industrial puede llegar de una forma programada. Hay que encontrar las necesidades que pueda tener un mercado dado, por ejemplo, los paños para el ejército de Felipe V, y crear la fábrica
que abastezca ese mercado. Este modelo de desarrollo industrial, un desarrollo industrial muy desde la cabeza del Estado tratando de integrar al resto de la sociedad, es el que se explica en el centro de interpretación que se ha habilitado en Nuevo Baztán y donde se cuenta la idea que tiene Goyeneche de utilizar estas tierras poco pobladas en la cercanía de Madrid para establecer las diferentes fábricas que concibió, insisto, comenzando por la de paños en Olmeda en 1710, pero siempre a remolque de las necesidades del Estado y de la corte, porque de nuevo el principal consumidor de los paños que fabricaban en el Nuevo Baztán o en la Olmeda era el ejército. El principal consumidor de los vidrios finos que llegaron a ser de altísima calidad era la corte. De modo que estamos en un circuito cerrado en el que si la corte no adquiere el producto, esa fábrica va a tener un problema. Y el caso de los vidrios es ejemplar, porque a pesar de la fineza de los vidrios fabricados en Europa lograban una calidad igual y en algún caso superior a un precio más económico, con lo que la propia corte terminaba por adquirir esos vidrios europeos. Es muy llamativo, Goyeneche llegó a almacenar una gran cantidad de sus vidrios en el palacio que se hizo construir en Madrid, también conocido como Palacio de Goyeneche, obra también de Churriguera, tratando de no ofrecerlos al mercado en tanto en cuanto no pudiera venderlos al precio con el que recuperar la inversión, lo cual demuestra un manejo del mercado poco habilidoso para las fórmulas en las que se estaban ya moviendo en ese siglo XVIII estas cuestiones de mercado. Estamos, por tanto, ante la historia de un fracaso, ante el empecinamiento de un hombre de considerar que de una forma muy racionalista, siguiendo el modelo de Colbert en Francia y de las fábricas reales, podía establecer esa cuasi fábrica real, que son todas las industrias en torno a Nuevo Baztán, en un mercado cautivo, aparentemente cautivo, que va a ser el de la corte, y que no funciona, porque a la larga este modelo de monopolios tienes que tener unos sistemas de protección brutales, por ejemplo, no y poder importar ni un solo vidrio fino de Europa para que funcione, pero sin ese juego anticompetencia esto no sale adelante. Nada de esto se está explicando en el centro de interpretación, que se limita a hacernos un relato, primero crónica de cómo se van a cabo la construcción de la ciudad, las fábricas, tipo de fábricas y demás, y a continuación que todo esto se viene abajo ya para mediados del siglo XVIII, sin explicar ese fracaso en la comprensión del mercado. En torno al conjunto palaciego, eclesiástico e industrial, lo que también podemos ver hoy en Nuevo Baztán son esas 6 cuadras que llegó a establecer, 6 manzanas que llegó a establecer Churriguera en el modelo de ocupación urbana que él consideraba que era idóneo para los obreros que iban a trabajar en las fábricas. Y aquí estamos ante unas soluciones muy interesantes, de nuevo un urbanismo muy racionalista, en algunos casos muy saludable, las calles son muy amplias, la organización de las manzanas también son muy amplias, garantizando la iluminación y la ventilación natural de todas estas viviendas. No hemos de sorprendernos, estamos replicando modelos de un urbanismo saludable que los españoles ya habían puesto en marcha en América, en las nuevas ciudades que habían creado a partir del siglo XVI. Pero lo más interesante es que cuando se lanza Churriguera esta idea de la gran urbanización de Nuevo Baztán, que insisto, son 6 manzanas, o sea, es un proyecto que quedó en pañales, no hay un único modelo de manzana. Entonces, hay manzanas más amplias, manzanas más pequeñas, hay manzanas en donde el espacio interior queda completamente cerrado en torno a las diferentes casas que articulan esa manzana, pero hay otras, como veremos a continuación, donde la manzana se abre al exterior y ese ambiente interior se convierte en una auténtica plaza pública. Lo que nos está mostrando aquí Churriguera es que frente al plano hipodámico de manzanas regulares, que de alguna forma podía haber sido lo que se había jugado en América, ya eran conscientes en los modelos americanos que ese plano inicial, el del siglo XVI, presentaba ciertos inconvenientes. A la larga había que articular la ciudad, ya no solamente creando, por ejemplo, espacios abiertos frente a los edificios más notables, comenzando por las iglesias, sino la presencia de estas otras plazas más allá de los atrios eclesiásticos o de la Plaza Mayor
que se convirtieran en los pequeños corazones de cada uno de los barrios que teníamos al interior de la ciudad. Esas lecciones del urbanismo americano las encontramos aquí en Nuevo Baztán y resulta muy interesante porque, claro, estamos hablando, y esto quizás sea la parte que hemos de rescatar en la historia de Nuevo Baztán, estamos hablando de un desarrollo urbano de comienzos del siglo XVIII, a partir de 1709, muy anterior a todos estos poblados de repoblación que pondrá en marcha Carlos III, ya avanzada la segunda mitad del siglo XVIII, en lugares como Sierra Morena. Por tanto, muy anterior a todas las formulaciones más racionalistas de la Ilustración de esa segunda mitad del XVIII, donde ya se ha entendido que esta articulación de la ciudad a través de calles muy anchas, donde junto a la construcción de la vivienda es inevitable la presencia de la plaza como espacio de encuentro público, esto que es la vieja herencia del mundo grecorromano que había recorrido toda la Edad Media en las ciudades reales, en los experimentos hechos en América es donde mejor se había consolidado y ahí es donde Churriguera ha ido a beber. A la larga no ha de sorprendernos. Durante todos los siglos XVI y XVII se dibujaron muchísimo las ciudades americanas y Churriguera podía ver, él que no ha llegado a viajar a América, podía ver qué se había experimentado en América y cuáles eran las soluciones más razonables. Y sin embargo, este juego tan interesante que nos encontramos en Nuevo Baztán, con esta alternativa entre cuadras cerradas y cuadras que se abren y por tanto nos ofrecen esas plazas interiores, es lo que menos nos hablan cuando nos cuentan la historia de Nuevo Baztán. Toda la parte histórica de Goyeneche, tratando de establecer su poblado industrial como punto de partida de la modernización de la industria española, eso fue un fracaso. Y eso fue un fracaso porque lo articuló de la manera incorrecta. No entendió ni cómo funcionaba la producción, ni sobre todo cómo funcionaba el mercado. Y esperó que a partir de una serie de privilegios, desde exenciones fiscales hasta el monopolio en el suministro, por ejemplo, de los paños al ejército, con eso su sistema iba a funcionar. Y le funcionó lo que le funcionó, unos pocos años. En cuanto se pierden privilegios y monopolios, el sistema se fue al carajo. Pero la otra parte realmente interesante, que es la de Churriguera experimentando con el urbanismo y que nos encontramos, insisto, en esta cuadra que se abre y que permite que el ambiente interior, que en principio sería un gran patio de luces, se reconvierte en una auténtica plaza urbana, la Plaza de la Cebada, y que de esa manera nos muestra la necesidad de articular la ciudad no a golpe exclusivamente de un trazado de calles perpendiculares, sino creando estos espacios públicos, plazas, donde los habitantes de cada barrio se puedan encontrar. Esa es la parte que se nos suele olvidar en el momento que nos cuentan Nuevo Baztán. E insisto, es cierto que el experimento de Churriguera fue muy limitado, exclusivamente 6 cuadras, pero sin embargo podemos extraer una lección interesante. Para finales del XVIII, Nuevo Baztán se ha ido ya completamente a la ruina y se va a convertir en un pueblo abandonado y olvidado hasta que, a mediados del siglo XX, se pongan en marcha una serie de urbanizaciones contemporáneas a las afueras del ámbito histórico de Nuevo Baztán y a partir de ahí se plantea la posibilidad, primero, de declarar bien de interés cultural al conjunto histórico desarrollado por Goyeneche y por Churriguera. Y en la actualidad ya se están empezando a establecer algunas ideas de hasta qué punto se pueden aprovechar estos espacios, inevitablemente como centros culturales. Y es muy llamativo, porque bien es cierto que Nuevo Baztán, gracias a todas sus urbanizaciones contemporáneas, tiene ya más de 6.000 habitantes, o sea, hay un público que puede acudir a estos espacios culturales, pero nos podemos preguntar por qué no se aprovecha parte de las estructuras que hoy observamos abandonadas, como esas crujías que rodean la Plaza de las Fiestas, o esa crujía perpendicular precisamente hacia esa Plaza de las Fiestas completamente abandonada. ¿Por qué no se aprovechan como espacios residenciales? ¿Por qué no se articulan viviendas en estos lugares? ¿Por qué esa obsesión porque todo monumento histórico que nos llega del pasado tiene que convertirse en un espacio cultural, tiene que convertirse en un centro de interpretación de... Ojo, que en Nuevo Baztán hay sitio de sobra para centros de interpretación. Para empezar, ya cuentan con uno. El centro de interpretación que hemos visto junto al palacio. El propio palacio puede ser aún ampliamente aprovechado.
Pero hay sitio para recuperar buena parte de estas crujías históricas sencillamente como viviendas. No tenemos por qué obsesionarnos con que el pasado solo puede convertirse en un museo, con museificar toda la historia. Démosle vida, que es una de las cosas que le faltó al proyecto de Goyeneche. Entender que algo tan hermoso como Nuevo Baztán podía estar lleno de vida. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.